Computer. Ok, ya lo estoy grabando, chicas, para las que no puedan atender la clase. Bueno, como les dije, estamos en el Génesis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Gracias, Gaby, por orar. Acuérdense, siempre les recuerdo yo también que es importante que oremos siempre antes de estudiar la palabra para que el Espíritu Santo me guíe a mí, obviamente, y nos dé palabra de sabiduría, de entendimiento y nos muestre todos los misterios, los secretos de la palabra del Señor y nos ayude a hacer la vida en nosotros, ¿ok? Así que bueno, chicas, les había dicho la vez pasada que de pronto la historia de Noé y el diluvio y todo eso lo viéramos en dos clases, pero está larguísimo. Aparte que, independientemente de lo largo, hay tantas joyas, tantas cosas que explicar, tanto que no lo vamos a poder hacer en dos clases. Yo creo que tres o de pronto hasta cuatro, no sé, pero bueno, ahí como el Señor vaya mostrando. ¿Ok? Porque también no los quiero hacer tan largos. Ya después de una hora el cerebro ya, como les he comentado, ya no aprende, no retiene. Entonces, pues vamos a empezar, chicas, porque hoy es largo. Versículo 6. Recapitulando, ¿se acuerdan que la última clase estudiamos la genealogía de Caín? Que aprendimos que toda esa genealogía se corrompió, no buscaron de Dios, no eran personas temerosas del Señor. Conocimos de Lamec, un tataranieto, bisnieto, no sé, de Caín, que fue el primer bígamo. Después también estudiamos la genealogía de Seth, que es el hijo que vino como a reemplazar a Caín. Y que la genealogía de Seth, aprendimos, eran personas temerosas del Señor, que amaban a Dios, personas piadosas que empezaron a alabar, a adorar al Señor, a seguir a Dios y a buscar de Dios, ¿ok? Vimos las dos genealogías, la genealogía maluca y la genealogía piadosa, vamos a llamarla, o la genealogía pecadora y la genealogía que amaban al Señor y que decidieron seguir al Señor. Entonces, ahora en el capítulo 6, que hoy lo vamos a estudiar, todo el capítulo 6, nos habla, les doy una pequeña introducción de cómo siguió toda esa maldad. Eso no paró ahí, eso era como el principio. Siguió toda la pudredumbre, la maldad, el pecado se degradó de tal manera y fue el motivo por el cual Dios decidió, a las que han leído ya la historia de Noé, decidió mandar el diluvio para exterminar todo. Dios es un Dios de juicio, Dios mandó juicio a la tierra. Porque Dios es un Dios justo, Dios no va a permitir, ¿verdad? Que se siga haciendo todo. Y bueno, obviamente vamos a tener una enseñanza en todo esto. Muchas cosas que aprender hoy, chicas. Vamos a leer todo el 6 y después lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Porque hay varias posturas en cuanto a quiénes son los hijos de Dios, a quiénes llama Dios en el Antiguo Testamento los hijos de Dios. Y ahorita lo vamos a estudiar y vamos a estudiar las dos posturas, ¿ok? Todas listas en el capítulo 6. Empiezo a leer. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Bueno, aquí hay mucho que estudiar, chicas. Primero, como saben, estamos utilizando el método inductivo, que es observación, aplicación, perdón, observación, interpretación y aplicación, ¿ok? ¿Qué es lo que observamos aquí en los primeros versículos
del uno, vamos a ver como del uno al 3, ¿ok? Al 2, vamos a ver el uno y el 2, ¿ok? Vemos aquí que la palabra nos dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, ¿ok? Entonces uno piensa, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Pues las hijas de los hombres, pues las hijas de los seres humanos, ¿cierto? Quiero explicarles, chicas, que esta interpretación es un poquito controversial y hay un debate entre estas y hay dos posturas, ¿ok? Recuerden que estas son doctrinas que no son esenciales, ¿ok? ¿A qué me refiero con doctrinas no esenciales? Creo que ya les he explicado en otras ocasiones. En doctrinas que usted puede tomar una postura, puede tomar la otra, no importa, allá nos vamos a ver en el cielo porque no son doctrinas esenciales. Las doctrinas esenciales sí es en las que tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Y tenemos que pensar igual, como una doctrina esencial, que Jesús es el Hijo de Dios, que la salvación no es por obras, es por gracia. O sea, esas cosas no son negociables. Esa tenemos que tener bien claro, esa es una doctrina o una enseñanza que es esencial, que Jesús vino de una virgen, que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Que el único camino para llegar a Dios Padre, ¿quién es? Jesucristo, ¿cierto? Esa es una doctrina esencial. Estas doctrinas de que si la salvación se pierde o no se pierde, que si quiénes eran los hijos de Dios, que si eran demonios o que si eran la descendencia de Cedo, que si eran yo no sé quiéncito, es da lo mismo que eso no es una doctrina esencial. Usted puede optar por cualquiera de las dos posturas y ahorita vamos a ver, a estudiar la palabra y que la misma palabra la convenza a usted qué postura quisiera tomar, que da lo mismo que unas tomen una y otras tomen otra, les digo, allá nos veremos en el cielo, ¿ok? Entonces, los teólogos han estudiado estas dos posturas y obviamente existen dos posturas porque las dos tienen sustento bíblico. Así que vamos a ver cuál es el sustento bíblico. Bueno, primero que nada, la primer postura de la que ellos hablan es que estos hijos de Dios son la descendencia de Seth. ¿Ok? Y que la Biblia les llama hijos de Dios porque hay varios versículos en la Biblia del Viejo Testamento que a los israelitas también se les llama hijos de Dios. Sabemos que en el Nuevo Testamento nosotras las que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a partir de que vino nuestro Señor a morir y a resucitar en la cruz, los que lo aceptamos como nuestro Salvador, somos ¿qué? Hijas de Dios. Pero en el Antiguo Testamento gente cree que nunca se le llamó a los israelitas hijos de Dios, que se les llamaba el pueblo escogido, el pueblo del pacto, pero nunca los hijos de Dios. Pero sí hay varios versículos y por eso es que estos teólogos que avalan esta postura se basan aquí. ¿Ok? Entonces, eh, la evidencia más fuerte que esta posición encuentra está aquí en el mismo Génesis, en el 4, donde nos muestra estas dos líneas de descendencia de Adán, a través de Caín y a través de Set. Entonces, estos teólogos creen que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Porque si se acuerdan, los descendientes de Set decidieron adorar a Dios, decidieron obedecer a Dios y darles su alabanza a Dios y empezaron a temer a Dios, tenían una relación con Dios. Entonces, estos teólogos creen que ellos son cuando la palabra dice los hijos de Dios vieron a las hijas de los seres humanos que eran hermosas, entonces las tomaron como mujeres, que la descendencia de Set, que era pura, se mezcló con la descendencia de Caín, que las mujeres, estas de las que habla, son las mujeres que venían de una descendencia pecaminosa y que al juntarse, obviamente se propagó más la maldad y estuvieron en desobediencia con Dios porque no es el plan de Dios que un hijo de él se una a una persona que es atea o impía, ¿ok? O que no es creyente. A ver, vamos a ver dónde está en la Biblia primero que los descendientes de Set o los israelitas fueron llamados hijos de Dios. A ver si es cierto. ¿Ok? Les voy a dar el versículo, apúntenlo, ya lo tengo separado, no lo busquen de tarea como siempre, buscarlo. Miren lo que dice Deuteronomio y de ahí es donde basan esta postura. Deuteronomio 14:1, apúntenla.
Deuteronomio 14:1. A ver, ¿por qué dicen ellos que estos mentados hijos de Dios son los descendientes de Set? Vamos a ver. Miren lo que dice. Eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto. El libro de Deuteronomio, después lo vamos a estudiar, son instrucciones que Dios les está dando a quién, a los israelitas, a su pueblo escogido. Entonces aquí vamos a tomar la primera parte, que es la que estamos utilizando para verificar esta postura. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Eres hijo del Señor tu Dios. O sea, claramente Dios les está diciendo a los israelitas, eres hijo del Señor tu Dios. Entonces, ellos se basan en este versículo y decir, si ve, los israelitas fueron llamados hijos de Dios, entonces la descendencia de Set son estos hijos de Dios de los que habla la palabra que se mezclaron con la descendencia de Caín. Otro versículo, apúntenlo, Jeremías 3:19. Miren lo que dice Dios. Aquí Dios también les está dando una advertencia a los israelitas, ¿ok? Jeremías 3:19, acuérdense, estos dos versículos que les estoy dando están en el Viejo Testamento, ¿ok? Jeremías 3:19, mira cómo dice, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo? Este es Dios hablándole a un israelita. ¿Cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra deliciosa, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme, ¿ok? Aquí claramente se muestra en el Antiguo Testamento que Dios les está diciendo, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo? O sea que sí, ¿verdad? Ese es otro versículo que pudiera avalar que estos hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres pudieran ser la descendencia de Set, ¿ok? Otros versículos del Viejo Testamento que avalan que estos hijos de Dios son los descendientes de Set está en Éxodo, que es donde Dios le dice a su pueblo que no quiere que se unan con mujeres cananeas, ¿ok? Las mujeres cananeas eran mujeres de la región de Canaán, ¿ok? Y ellas adoraban otros dioses, que eran demonios. Entonces, obviamente Dios no quería que su pueblo escogido, los israelitas, se unieran a mujeres que eran ateas o que eran mujeres que seguían a otros dioses. ¿Ok? Entonces, este versículo también puede sustentar el que Dios por eso destruyó la tierra, porque lo leímos ahorita en al final del capítulo 6, que Dios decidió destruir la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le agradó todo lo que estaba pasando, no le agradó que se unieran las hijas los hijos de la descendencia de Set con los hijos de la descendencia de Caín, que a esto se le llama en el Nuevo Testamento yugo desigual, ¿ok? No es parte del plan de Dios que un hijo de él, que nosotras que somos cristianas, nos unamos en yugo desigual con una persona que es inconversa o que es atea o que no es creyente o que no cree en Dios. ¿Por qué? Pues obviamente en el amor del Señor, Él sabe que vamos a tener una infinidad de problemas y diferencias y uno va a terminar adorando a los dioses del que adora a otros dioses y no ellos adorando a nuestro Dios. ¿Y esto dónde está? En Éxodo 34:16. Apúntenlo. Éxodo 34:16. Miren lo que dice Éxodo 34:16. Y si casas a tu hijo con una de esas mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. ¿Ok? Siempre que encuentren la palabra prostituirse con otros dioses, a lo que Dios está refiriendo es, Dios siempre compara la infidelidad y la prostitución con otros dioses a la infidelidad que un hijo de Dios pueda tener hacia Dios al ir a buscar otros dioses. ¿Verdad? Nosotros no tenemos nada que andar haciendo buscando otros dioses, si nosotros tenemos a nuestro Dios, él ve eso como infidelidad, ¿ok? Le estamos siendo infieles a nuestro Dios al ir a adorar otros dioses. Entonces aquí él les está dando esta instrucción a los israelitas, a su pueblo escogido, a sus hijos,
¿verdad? Les está diciendo, y si casas a tu hijo con una de esas mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, que son demonios, obviamente, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí queda establecido el principio de que a Dios no le agrada que haya yugo desigual. Quiere que la mujer cristiana se case con un hombre cristiano, que un hombre cristiano se case con una mujer cristiana. Otro versículo que avala eso. Vayan a Deuteronomio, no vayan, apúntenlo. Aquí lo tengo. Deuteronomio, apúntenlo, chicas, 7:3. Deuteronomio 7:3, miren lo que dice, que es más o menos lo mismo. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos. ¿Ok? Aquí otra vez en el Antiguo Testamento vemos entonces, estos teólogos se basan en todos estos versículos de, si ven como a Dios no le agradaba que se mezclaran los creyentes con los no creyentes, pues cuando el Génesis 6 habla, los hijos de Dios se unieron a los hijos de los hombres, y luego más tarde en el 4 dice que al unirse nacieron gigantes, pues obviamente eso se refiere al yugo desigual. Entonces, los hijos de Dios, aquí habla de los hijos, perdón, de los descendientes de Seth, ¿ok? Y sabemos que en el Nuevo Testamento, este versículo del yugo desigual está en 2 Corintios 6:14, apúntenlo. 2 Corintios 6:14, que ya muchas de ustedes lo han leído y lo saben. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual con una persona que no es inconversa. En el caso cuando nosotras llegamos a Cristo y nuestro marido, supongamos, no conoce del Señor, pues no es que nos vamos a divorciar, ¿verdad? Obviamente, ya conocimos al Señor casadas, pero eso está hablando aquí antes de las nupcias. Por ejemplo, mis hijas, las hijas de Paola, las que tengan hijos que son cristianas, que conocen a Dios, el deseo de Dios es que nuestras hijas, nuestros hijos se casen con quién, porque ellas ya conocen a Dios, se casen con personas creyentes, no con un ateo o con una atea, ¿ok? O con una que adora, por ejemplo, un hindú, pero no un hindú de nacionalidad, sino un hindú que practica el hinduismo. El hinduismo, ustedes saben, es una religión que adoran a miles de dioses, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios no quiere que mis hijas, ese no es el plan de Dios. Ya si nuestras hijas deciden hacerlo, pues ya ellas pagarán sus consecuencias, ¿verdad? Ya cuando se den cuenta, Dios las perdonará, por supuesto, cuando estén arrepentidas, pero van a pagar las consecuencias. Por eso acuérdense, cuando Dios siempre nos advierte algo, nos dice algo, es por amor a nosotros. Dios es un Dios de amor, chicas. Entonces, Dios siempre va a querer lo mejor. Ese es el plan de Dios. Entonces, esa es la postura número 1, ¿ok? Que aquí está hablando que los descendientes, los hijos de Dios, se refieren a la descendencia de Seth, ¿ok? Y, bueno, ¿cuál es la postura número 2? Pues la postura número 2 de quiénes son los hijos de Dios es la interpretación más antigua y es probablemente la más asumida, ¿ok? Y es que los hijos de Dios son ángeles caídos, o sea, demonios, ¿ok? ¿Por qué? ¿De dónde sacan esta postura ellos? Bueno, porque la frase hijos de Dios se usa claramente en varias partes de la Biblia, que ahorita vamos a leer los versículos para que ustedes mismas puedan descubrirlo, leerlo y ya usted tome la postura que usted quiera, ¿ok? Esto está en Job 1:6, apúntenlo. Ustedes se acuerdan, primero les recuerdo, ustedes se acuerdan cuando leímos en el Génesis 1 y 2 que tuvimos la clase, les dije que cuando Satanás cayó, ¿verdad? Del cielo, que se puso en rebelión en contra de Dios, Dios lo expulsó o lo desterró del cielo y lo mandó para acá, para la tierra, ¿verdad? Cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Y cuando Satanás se rebeló, ¿se acuerdan que les conté y las llevé a la Biblia donde decía, se trajo a la tercera parte de los ángeles, porque acuérdense que Satanás era un ángel bueno, pero se rebeló en contra de Dios y
fue echado o expulsado del cielo y se trajo una tercera parte de los ángeles, ¿ok? Esos ángeles se les llama demonios o ángeles caídos o demonios, que son los que se vinieron con Satanás, ¿ok? Entonces, vamos a leer Job 1:6, te los voy a leer, apúntenlo, Job 1:6, en donde nos habla de que a los hijos de Dios se les nombra a los ángeles en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, pero aquí dice los hijos de Dios, a lo mejor se refiere a los hijos, a los israelitas que venían a presentarse delante de Dios. Los israelitas no se van a presentar delante de Dios junto con Satanás, ¿verdad? Ok. Veamos qué dice ahora Job 2:1, que está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, y ahí hay un poquito más de profundidad. Miren lo que dice Job 2:1. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para compadecer ante el Señor. El versículo de Job 2 es el mismo que el versículo 1, pero dicho en otras palabras o especificando claramente. En el 1 dice, llegó el día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y en el 2 dice, llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Entonces aquí claramente vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, a los ángeles también se les llama hijos de Dios. Entonces, los teólogos de estas posturas están diciendo, estos hijos de Dios se refiere a los ángeles, pero no a los ángeles buenos del séquito de Dios, sino a los ángeles malos. ¿Y los ángeles malos quiénes son? Los ángeles caídos o los demonios, los que se vinieron con Satanás. Pero para eso tenemos que seguir buscando en la palabra a ver qué más evidencia tenemos para poder ver si nos quedamos con esta postura o con la otra. Y ahora les voy a llevar, chicas, apunten. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice esto. ¿Ok? Mire. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Este versículo de segunda de Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Qué ángeles? Pues obviamente, pues no va a ser a los buenos, a los caídos. Ok, los de la otra postura dicen, sí, pero está diciendo que no los perdonó porque pecaron al haberse venido con Satanás. Ok, los de esta postura dicen, no, Dios no los perdonó por lo que hicieron en Génesis 6 de haberse metido con las hijas de los seres humanos. ¿Ok? Y dice aquí, también en este versículo 2 de Pedro, lo vuelvo a leer, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo poniéndolos en cadenas de obscuridad y reservándolos para el juicio. ¿Ok? Estos ángeles caídos, Dios los puso encarcelados. Esos hoy en día están encarcelados en el abismo. ¿Qué es el abismo? El infierno. Y están ahí esperando o están reservados para el juicio final, porque la Biblia nos habla que va a haber un juicio final en donde todos vamos a compadecer delante de Dios, buenos, malos, demonios, todos vamos a, ángeles caídos, a compadecer delante de Él y vamos a tener un juicio, ¿ok? En donde vamos a ser juzgados, ¿ok? Entonces, aquí este versículo nos dice que estos ángeles caídos están encarcelados o encadenados en obscuridad en el infierno en este momento esperando a que sean enjuiciados cuando ya todo se acabe. ¿Ok? Ok, vamos a ver un versículo que sigue. Las voy a llevar a la palabra. ¿Por qué? Porque quiero que lo lean ustedes y lo vayan siguiendo. Y esta es bien fácil de encontrarlo. Váyanse al último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. ¿Ok? Encuentren Apocalipsis, váyanse al final de su Biblia, porque eso va a ser bien rápido encontrarlo. Ya están en Apocalipsis, donde dice el título de Apocalipsis. Ok, vamos a ir a Judas. Judas es el libro antes del Apocalipsis y Judas nada más tiene un capítulo.
¿ok? Así que le da la vuelta a la hoja, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo Apocalipsis, ¿qué hago? Le doy una vueltecita antes, ¿ok? Y ya, ahí está Judas. Y es solo un capítulo. Y nos vamos a ir a leer, porque estos teólogos afirman que los hijos de Dios son los ángeles caídos que se metieron con las mujeres. Acá hay otro versículo que yo ese lo veo como bien claro. Ok, Judas 1, vamos a leer 6 y 7. Ok, váyanse al 6, versículos 6 y 7. Miren lo que dice el 6 y el 7. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Vamos a parar ahí. ¿A quiénes ángeles está hablando? De los mismos que ya leímos en segunda de Pedro, ¿verdad? Esos ángeles caídos que dice aquí que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene encarcelados hasta el gran día del juicio. Hasta ahí vamos bien. Continuemos. Miren lo que dice el versículo que sigue, el 7. Así también, pónganle mucho cuidado, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos, ¿quiénes son aquellos? ¿De quiénes estábamos hablando en el versículo antes? De los ángeles caídos, ¿cierto? Como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Ok, aquí la palabra está haciendo una comparación. Primero está diciendo que los ángeles caídos, que no mantuvieron su santidad, que están encarcelados en el infierno esperando el gran día. Y luego dice, así como Sodoma y Gomorra, ok, y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo para sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado como aquellos, o sea, como los ángeles caídos, o sea, entonces, si los ángeles se cayeron, ¿qué fue lo que practicaron? Y ahí lo dice después, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, este versículo hace creer a los de esta postura que los ángeles, los hijos de Dios, son los ángeles caídos o demonios que se metieron con las hijas de los seres humanos y procrearon gigantes, ¿ok? Si ustedes saben, a las que han estudiado la historia de Sodoma y Gomorra, saben que Sodoma y Gomorra fueron ciudades donde abundaba el pecado, pero el pecado que más sobresalía era el de la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿A qué se refiere? Ahí mismo lo dice, vicios contra la naturaleza, contra natura. Pues obviamente hombre con hombre, o mujer con mujer, dos hombres con una mujer, tres mujeres con un hombre, hasta bestialismo, un ser humano con un animal. O sea, Sodoma y Gomorra fue una perversión de inmoralidad sexual horrible. Y aquí está comparando a ellos, a los de Sodoma y Gomorra, que van a sufrir el castigo del infierno, como aquellos, y estábamos hablando de quién, de los ángeles caídos. Entonces, tiene lógica, ¿cierto? Que ellos también cometieron inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza, porque un ángel caído, un demonio, no está supuesto un ángel a meterse con un ser humano, ¿verdad? Con una mujer. Entonces, de aquí se basan, ¿ok? Ahora vamos al otro versículo, ¿ok? Que les tengo. Apúntenlo, porque ese sí está más dificilito de que lo encuentren, pero lo harán de tarea. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20. Miren lo que dice. Eso también está más claro que el agua. Y de ese modo, primero déjenme decirles, este es el Señor Jesucristo hablando, ¿ok? Este es el Señor Jesucristo hablando. Perdón, este es Pedro hablando del Señor Jesucristo, porque es el libro de Pedro. Este es Pedro hablando del Señor Jesucristo, de lo que él hizo en la cruz y de que cuando murió, obviamente, y después resucitó, aquí todas sabemos que él resucitó al qué? Al tercer día, ¿cierto?
¿Qué estaba haciendo el Espíritu del Señor durante esos 3 días? Eso lo vamos a estudiar después, cuando estudiemos la resurrección, ¿ok? Solamente estamos agarrando este versículo para avalar la postura de que los hijos de Dios en el Génesis 6 son ángeles caídos. Entonces, cuando Jesús muere esos 3 días, ¿verdad? Que su sacrificio en la cruz su muerte fue durante 3 días y él resucitó al tercer día. Esos 3 días, una de las cosas que el Señor hizo es, él bajó al infierno, ¿ok? Eso les digo, lo vamos a estudiar después. Él bajó al infierno. Cuando él baja al infierno, ¿ok? Él va y se proclama como vencedor delante de estos demonios que estaban, ¿en dónde dijimos que estaban encarcelados estos ángeles caídos? En el infierno, ¿cierto? Ok, eso fue una de las cosas que fue a hacer, pero fue a hacer más que después lo vamos a estudiar. Entonces, este es Pedro diciéndoles a los que les estaba predicando. Escuchen esto, Primera de Pedro 3, 19 y 20. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Pedro estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban los espíritus encarcelados? En el infierno. Obviamente eso fue durante los 3 días que nuestro Señor, antes de que resucitara. ¿Ok? Continúo. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entonces, si Jesucristo bajó a predicarle a esos espíritus encarcelados, dice aquí Primera de Pedro, y después dice que esos mismos demonios en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. A ver, si eran solo los ángeles caídos, que el pecado que cometieron fue venirse con Satanás, ¿por qué la palabra dice que estos demonios encarcelados, que son los ángeles caídos, en los días de Noé desobedecieron a Dios? Estos ángeles caídos estaban entonces en los días de Noé. Entonces, en los días de Noé desobedecieron. ¿En qué lo desobedecieron? ¿Sí están cuadrando todo? Entonces, ellos se basan en este versículo también, que a mí se me hace súper claro, supremamente claro, ¿verdad? Que está hablando de los demonios encarcelados, que son los ángeles caídos, y que luego dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. ¿Desobedecieron? ¿En qué manera desobedecieron? Pues obviamente al juntarse con estas mujeres humanas, ¿verdad? Entonces, importante decirles algo, que aquí dice la palabra que Jesucristo le predicó a los espíritus encarcelados, pero ahí el original griego es keiruso, keiruso se pronuncia, es el original griego, keiruso, ¿qué significa? No, cuando dice aquí que Jesucristo les predicó a los espíritus encarcelados, eso nada más es un paréntesis que estoy haciendo. No crean que Jesucristo les predicó al decirles, ay, quieren aceptarme como su Señor y Salvador. No, no significa eso, ¿verdad? Al decir aquí predicarle a los espíritus encarcelados, la palabra está mal traducida, como les digo, keiruso es el original y keiruso significa vencedor, heraldo, ganador. O sea que lo que Jesucristo fue a hacer allá abajo al infierno fue a proclamarse delante de esos demonios como vencedor, como ganador, porque él, obviamente, al morir y al resucitar en la cruz, él venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, ¿ok? Y venció a la enfermedad. Entonces fue a proclamarse como vencedor, como ganador, como heraldo, ¿ok? Por eso dice así. Eso lo vamos a estudiar después, como les digo, solo lo estamos usando para avalar esta postura de que los hijos de Dios pudieran ser demonios que se metieron con las hijas de los seres humanos, ¿ok? Los de la otra postura creen
que esto no puede ser posible, lo de que cómo los demonios o los ángeles caídos se pudieron meter con ellas, si Jesús lo dijo en Mateo 22 del 29 al 30. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 22? Apúntenlo para que lo busquen. Mateo 22, 29 y 30. Uno de los discípulos le estaba preguntando al Señor que si una señora se casaba con un hombre y quedaba viuda y luego se casaba con el hermano de ese hombre y quedaba otra vez viuda y luego se casaba con el otro hermano de ese hombre y quedaba también viuda, que en el cielo con quién iba a ser su esposo. Entonces ahí el Señor les contesta, pues que en el cielo no nos vamos a casar, ¿verdad? Entonces, los de la otra postura se basan en esto. Miren lo que dice Mateo 22, 29 y 30. Ustedes andan equivocados. O sea, acuérdense, este es el Señor hablándoles al discípulo, a los discípulos. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, o sea, en el cielo, en la resurrección, las personas no se casarán, ni se darán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces, los de la otra postura dicen, si ven, los ángeles no se pueden casar. Dios, el Señor mismo lo está diciendo ahí en Mateo 22, pero Jesucristo está hablando aquí de los ángeles fieles. Está haciendo una comparación nada más diciéndoles a los discípulos, allá en el cielo nadie se va a casar con nadie, allá en el cielo no va a haber casamientos, van a ser como los ángeles, pero como los ángeles fieles, como los ángeles buenos, como los ángeles del cielo, que los ángeles, nadie está casado, nadie tiene esposa, nadie tiene esposo, ¿verdad? Los ángeles no están casados. Esa era la comparación que estaba haciendo. No se estaba refiriendo a los ángeles rebeldes, ¿verdad? Eso es lo que esta postura pelea en contra de la otra postura, para defender su punto de vista, ¿ok? Entonces, da lo mismo, chicas. Si ustedes quieren profundizar en la escritura y buscar más quiénes son los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres, sigan buscando, sigan. Yo ahí les di un montón de todos los versículos que avalan, pero ustedes pueden buscar más. Y la postura que usted quiera agarrar. Porque a final de cuentas, en sí lo que sucedió es que el pecado se propagó en toda la humanidad, que hicieron cosas desastrosas. Sí fue que fue la descendencia de Seth, que se metió con la descendencia de Caín, creyentes con no creyentes, hicieron peores barbaridades. Ese es el punto. Si fueron los demonios o ángeles caídos los que se metieron con las mujeres, hicieron barbaridades, es lo mismo, ¿verdad? A final de cuentas, la maldad en la tierra se propagó, ¿ok? Continuemos ahora, vamos a leer el 3 y vamos a leer el 4, ¿ok? Para explicarlo. Miren lo que dice el 3. Estamos en el capítulo 6, versículo 3 del Génesis. Devuélvanse al Génesis si se quedaron en Judas, ¿ok? Versículo 3. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Vamos a explicar eso primero, mejor. ¿A qué se refiere aquí con que mi espíritu no permanecerá? En otras versiones dice, mi espíritu no contenderá, ¿ok? Pero en hebreos el original es din. La palabra din en hebreo, acuérdense que por eso les dije que bajaran esa aplicación para las que quieran seguir estudiando y vean, a ver, si es cierto lo que Gaby me dijo, si es cierto que la raíz es tal, pues váyanse a su aplicación y busquen el original. ¿Qué significa eso de mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre? ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra ahí, como les digo en hebreo, es din, que significa ejecutar juicio. Aquí lo que Dios estaba diciendo es, yo no voy a estar ejecutando juicio con estos seres humanos mortales, ¿ok? Para siempre, ¿ok? No voy a estarle lanzando juicios. A lo que Dios se refería es que Él no le iba a permitir a la raza humana permanecer en ese lugar de rebelión, porque estaban haciendo atrocidades. No les iba a permitir que lo hicieran para siempre, ¿ok? Y esto lo que nos muestra a nosotros es que siempre hay un parar de Dios, ¿ok? Cuando nosotros seguimos haciendo lo malo delante de Dios, pues obviamente Dios siempre va a llegar un momento en que va a decir no más, ¿ok? La misericordia de Dios es grande, sí,
pero vaya que como Dios es un Dios justo, Él tiene que parar la maldad, no nos va a dejar seguir y seguir y seguir. Igual pasó aquí. Él dijo, yo no voy a contender más o no voy a ejecutar juicio más con esta gente, más bien lo que voy a hacer es, voy a destruir a esta raza humana pecadora, que todo lo que hace y sale de su corazón es pura perversidad. ¿Ok? A eso se refiere. Vamos ahora a explicar lo de este mismo, en este mismo versículo 3 donde dice, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Hay dos posturas. Hay quienes piensan que a partir de ahí el ser humano empezó a vivir 120 años nada más. ¿Se acuerdan que antes vivían chorrocientos mil años, que 900, que 700? Bueno, pues una postura dice que a partir de aquí, por todo este pecado, Dios quiso que la humanidad solamente viviera 120 años. Pero la otra postura es que Dios le dio, que esa es la que yo más me apego, que Dios les dio 120 años para arrepentirse a toda esa gente que estaba haciendo y deshaciendo, porque fue aproximadamente el tiempo que Noé, y lo vamos a estudiar en las próximas clases, fue más o menos el tiempo que Noé tardó en construir la barca, aproximadamente, la barca no, el arca, el arca, entre 100 y 120 años. Entonces, Dios en su misericordia y en su amor todavía les dio 100, entre 100 y 120 años para que ellos se arrepintieran. Esa es la misericordia de nuestro Dios, ¿ok? Continuemos ahora con el 4. Vamos a leer el 4. Váyanse al 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Bueno, ahí pues obviamente depende de la postura que usted tome. Hay quienes piensan que por el pecado de la descendencia de Sed y de que las mujeres, las descendencia de Caín, nacieron gigantes por el pecado. Hay quienes piensan, claro, de la unión de un demonio con una mujer humana salió un gigante. Lo que sí sabemos es que en aquella época había gigantes y aquí mismo lo dice, a partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Estos gigantes fueron los hijos engendrados de la genealogía de Seth, como les digo, y las mujeres, o los ángeles caídos y las mujeres humanas. ¿Ok? Entonces, importante que mencionemos esto, chicas, que aquí dice, porque después lo vamos a estudiar en la palabra y de una vez se los explico. Dice, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. ¿Ok? Cuando leemos los famosos héroes de antaño, pues nos suena así como que alguien bueno, ¿no? Un héroe, alguien que hizo algo bueno. Perdón, un héroe, famosos héroes de antaño, famosos héroes. Famoso héroe nos suena como a, wow, alguien que hizo algo bueno, alguien que salvó a alguien. Y realmente los gigantes no eran buenos. Lo vamos a estudiar después también. Si ustedes se acuerdan en la historia de David y Goliat, las que han leído la escritura, David venció a Goliat. Goliat era un gigante y fue el último gigante sobre la tierra. Entonces, recuerden que estos gigantes medían entre 3 metros y 3 metros y medio, ¿ok? O sea, eran gigantes, altísimos. Pero estos gigantes no eran buenos, a final de cuentas. Estos gigantes, de hecho, y después lo vamos a estudiar, tomaban ventaja de su altura y tomaban ventaja de su fuerza para oprimir a los pueblos, para atacar a los pueblos, para ensalzarse como guerreros y para hacer y deshacer maldades, ¿ok? La prueba está en la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante malo y David era un hombre piadoso, hijo de Dios, que terminó venciéndolo. Dios estuvo con él y terminó venciéndolo. Entonces, importante entonces, ¿por qué aquí dice famosos héroes? Volvemos a lo mismo, es un error de traducción. Si nos vamos al original hebreo aquí, la palabra que aparece aquí donde dice famosos héroes es Gibor. ¿Saben qué significa Gibor? Gibor significa fuerte, poderoso. O sea que aquí realmente lo que está diciendo, nacieron gigantes que fueron fuertes,
que fueron poderosos, pues claro, pues si les digo que aprovechaban su fuerza y su maldad y su físico para hacer y deshacer cosas contra los pueblos aledaños y contra la población, obviamente. Entonces, importante que mencionemos eso, chicas, porque después vamos a leer acerca de gigantes, no solamente a Goliat, vamos a estudiar, ¿verdad?, a otros gigantes que vamos a encontrarnos a través de la escritura, ¿ok? Leemos ahora el 5, ¿ok? Ya entendimos que de la unión de estos, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron gigantes y que a partir de ahí hubo gigantes en la tierra. Número 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, con los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Ok? Aquí hay muchas cosas que observar, chicas. Ok. Primero vemos aquí que la maldad del ser humano en la tierra era grande, dice aquí. O sea, la maldad se multiplicó. Era un mundo corrupto, un mundo violento, y el Señor vio toda la maldad de la raza humana que se había propagado sobre la tierra y que todo su pensamiento, dice aquí, o toda inclinación de sus pensamientos del corazón humano eran solo de maldad. ¿Ok? Ser humano, acuérdense, ya esto lo estoy aplicando. Ser humano del corazón no le nace nada bueno. ¿Ok? La tendencia del ser humano, porque está en nuestro ADN, es siempre hacer lo malo, es siempre pecar. Es cuando Dios, Jesucristo, viene a morar en nuestros corazones, el que los hace que actuemos bien. Pero al ser humano no le nace hacer nada bueno. Aquí lo estamos leyendo y no es diferencia de lo que había allá a lo que hay hoy en día. ¿Cómo está la tierra hoy en día? ¿Cómo está este mundo hoy en día con tantas cosas que están pasando? La tendencia del ser humano es, o de la humanidad, es hacer siempre el mal. Entonces, vemos aquí que la tierra ya estaba en un caos total y que Dios se dio cuenta de eso y que el pensamiento del ser humano y de su corazón solo salía a hacer maldad todo el tiempo. Nada bueno se le venía a hacer, todo malo, malo, malo. ¿Ok? Entonces, después en el 6 leemos, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. A ver, aquí tenemos que observar y explicar cómo así que Dios se arrepintió. ¿Dios se arrepiente? ¿Acaso Dios es pecador? ¿Acaso Dios hace las cosas mal? ¿Cómo dice aquí que Dios se arrepiente? Vamos primero a ver de qué manera el ser humano se arrepiente y lo que es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando, obviamente, cometemos un pecado, hacemos una mentira, robamos, somos soberbias, cualquier pecado, y después nos arrepentimos, ¿cierto? Y decimos, ay, ¿yo para qué eché esa mentira? Ay, Dios mío, ¿yo para qué le grité? O ¿yo para qué agarré ese dinero que no era mío? O fui soberbia, lo que sea, ¿ok? Nos estamos arrepintiendo de algo que hicimos mal. ¿Cómo Dios se iba a arrepentir aquí de algo que hizo más bien de un pecado o de algo que sí que hizo mal, un pecado, sí, la palabra del Señor dice que Dios es santo, 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 que el carácter de Dios es amor, que Dios es un Dios bueno, que Dios no es como nosotros los hombres que somos pecadores, de en Él no hay maldad, Él es toda bondad. Entonces, obviamente, no se está refiriendo al arrepentimiento de pecado, lógicamente. ¿De qué otra manera nos arrepentimos nosotros? Bueno, la otra manera de arrepentirnos es cuando hacemos algo mal, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo que yo les pudiera dar es, yo, si ustedes me preguntan, ay, Gaby, ¿de qué te arrepientes? Yo me arrepiento de no haberles enseñado español a mis hijas desde chiquitas, porque si yo les hubiera enseñado español a mis hijas desde chiquitas, hoy en día fueran 100% bilingües. Entonces, yo cometí un error y por eso estoy arrepentida, ¿verdad? Entonces, también
No solamente nos arrepentimos de pecado los seres humanos, sino que nos arrepentimos de haber hecho cosas. Habrá alguna de ustedes que, ay, cómo me arrepiento de no haber estudiado inglés. Ay, cómo no me arrepiento de no haber mejorado mi español para las que hablen mejor inglés. O ay, cómo me arrepiento de no haber comprado esta casa cuando la debí de haber comprado, cuando los intereses estaban bajos, ¿verdad? Errores que cometemos. Pregunta, ¿Dios se equivoca? Dios dijo, ay, me equivoqué, la regué, la embarré, me equivoqué y no debí de haberlos creado a ellos. ¿Ese es el tipo de arrepentimiento de lo que está hablando aquí? No, obviamente, lo que Dios nos está aquí mostrando a través de su palabra es que le dolió, que le dio pesar. Aquí mismo lo dice después, y le dolió en el corazón, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a explicar más eso, chicas. Números, el libro de Números, apúntenlo, Números 23:19. Miren lo que dice Números, y muchas de ustedes se saben este versículo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hay quienes piensan, ay, ¿por qué aquí en el Génesis dice que Dios se arrepintió de haber hecho a la humanidad? Y luego acá en Números 23:19 dice que Dios no se arrepiente. Claro que no, Dios no se arrepiente primero porque Dios no peca. Y Dios no se arrepiente porque Dios no hace las cosas equivocadas y no es de, ay, me equivoqué, debí de haberlo hecho así, no lo hice así. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios es perfecto y no hay pecado en él, entonces, ¿cómo es posible que aquí diga que se arrepintió? Como les dije, lo que realmente está hablando es que le dolió en su corazón, así como nosotras de mamás, las que son mamás, cuando vemos que un hijo vende droga, no le va a dar dolor en su corazón, no va a decir, ay, me arrepiento de haber tenido a mi hijo, no, le da dolor, le da sufrimiento. ¿Por qué? Porque su hijo está haciendo algo malo que sabe que le va a traer una consecuencia. Entonces le da dolor en su corazón lo que su hijo está haciendo mal. Igual Dios al ver toda la maldad que estaba sucediendo en la tierra y que no se arrepentían y que no salía nada bueno del ser humano y de todo lo que estaban haciendo, inmoralidad sexual y de todo, obviamente Dios le dio dolor en su corazón, ¿ok? Ahora, quiero explicarles algo, chicas, para que lo entiendan como enseñanza. ¿Se acuerdan cuando hablamos apenas íbamos a empezar el estudio bíblico, que les expliqué que la Biblia está escrita en diferentes géneros literarios y que hay diferentes formas literarias o sentidos literarios en los que habla la Biblia, que les dije que hay metáforas, que les dije también que se habla en prosa, y que les dije, conforme vayamos estudiando la Biblia, ahí van a ir saliendo más cosas, ¿ok? Bueno, quiero explicarles que la Biblia utiliza, apunten esta palabra para los que quieran averiguarlo, utiliza antropomorfismos, ¿ok? Antropomorfismos, apúntenlo. ¿Qué es un antropomorfismo? Un antropomorfismo es la tendencia de atribuir características humanas a objetos, animales o a entidades no humanas como deidades, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, es atribuir características humanas a objetos, animales o entidades no humanas o deidades. Los antropomorfismos se utilizan en la religión, en las artes, en muchas cosas. En términos teológicos, el antropomorfismo es hacer que Dios adopte de alguna manera la forma de hombre. ¿Para qué? Para poder Dios expresarnos a nosotros en nuestra naturaleza humana el mensaje que Él nos quiere dar. O sea, Dios en su palabra utiliza todos estos antropomorfismos para poder comunicarse con nosotros y nosotros humanamente lo podamos entender, ¿ok? Y obviamente en este proceso significa que Dios pueda mostrar características humanas o rasgos humanos o acciones humanas, como hablar, sujetar, alcanzar, sentir, oír, ver, que se describen aquí en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Y ahorita les voy a leer unos cuantos antropomorfismos para que puedan entender bien, porque los vamos a seguir estudiando y viendo a través de toda la escritura, ¿ok?
Le voy a dar un ejemplo. Si quieren, apunten los versículos. Ok. Un antropomorfismo. Miren lo que dice Levítico 26. Apunten Levítico 26. Dice, Él pone su rostro contra el mar, contra el mal. Pregunta, ¿Dios tiene rostro? Leímos en Génesis 1 que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios no tiene rostro, Dios no tiene brazos, pies, piernas. Dios es espíritu. ¿Qué se está utilizando aquí en Levítico 26? Un antropomorfismo para que nosotros podamos entender al leer en la escritura, Dios pone su rostro contra el mal. ¿Qué nos está tratando de comunicar Dios? Que Dios está afrentando el mal para defendernos o para protegernos a nosotros, ¿ok? Que Dios está enfrentando, pero no significa literal que Dios tiene un rostro, una cara, ¿ok? Ahí les va otro. Número 625. El Señor hará brillar su rostro sobre ti. Lo mismo, ¿Dios tiene rostro? No, Dios es espíritu, es un antropomorfismo. Otro versículo, Éxodo 7:5. Él extendió su mano. Dios extendió su mano. ¿Dios tiene manos? No, Dios no tiene manos, es espíritu. Aquí les va otro. Salmos 89:10. Y Dios dispersó a los enemigos con su brazo poderoso. Ay, ¿Dios tiene brazos? No, es un antropomorfismo lo que se está utilizando aquí para mostrarnos el poder de Dios, para que nosotros podamos relacionar humanamente. Acuérdense que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestra mente es limitada, nuestra mente es chiquitica. La de Dios, mente de Dios es eterna, sobrenatural. Entonces es la manera que Él utiliza para comunicarse con nosotros. Otro versículo, Salmos 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¡Ah! ¿Dios tiene ojos? No, Dios es espíritu, es otro antropomorfismo. Isaías 66:1. Y la tierra es el estrado de sus pies. Ay, Dios tiene pies. No, es otro antropomorfismo. ¿Ok? Entonces, la Biblia también atribuye antropomorfismos a Dios en forma de emociones, para que nosotros podamos entender el carácter de Dios. Pero no significa que Dios, esas emociones, son emociones humanas como las nuestras, que Dios no peca. Dios es santo, santo, santo. Les voy a dar ejemplos en la Biblia de emociones humanas, ¿ok? Que son antropomorfismos. Génesis 6:6, ese es el que estamos leyendo. ¿Qué dice aquí? Que Dios estaba arrepentido. Dios se arrepiente, así como nosotros no. Es un antropomorfismo. Ahí lo que Dios está tratando de decirnos es que a Él le dolió en su corazón, le dio pena, dolor de ver cómo se había propagado el pecado en la humanidad. Otro antropomorfismo está en Jueces 2:18. Dios era movido a misericordia, ¿ok? Eso es otro antropomorfismo. Éxodos 25, celoso. Dios es un Dios celoso. Ay, Dios es un Dios celoso. ¡Ah! ¿Cómo? Pero Dios sí, pero es un antropomorfismo, no es el mismo celo humano de nosotros, ¿ok? Él no quiere que vayamos en pos de otros dioses. Entonces, para que nosotros podamos entender, utiliza un antropomorfismo, es Dios, es un Dios celoso, pero no el celo de pecado como nosotros, ¿ok? Otro antropomorfismo, Primera de Samuel 15:35. Y se arrepintió por haber nombrado a Saúl primer rey de Israel. Ay, Dios se arrepintió, dijo, ay, la regué, la embarré, no era Saúl el rey, me equivoqué. No, está usando otro antropomorfismo de arrepentir, así como aquí en Génesis, ¿ok? Le dolió en su corazón haberlo escogido a él. Éxodos 32:14. El Señor se arrepintió también. En segunda de Samuel 24:16 dice, el Señor se dio. Ay, él se dio. No, es otro antropomorfismo. Obviamente no es de la manera humana que nosotros. Génesis 9:16, lo vamos a ver después, cuando dice que, y se acordará cuando vea un arco iris en el cielo. ¿Acaso a Dios se le olvidan las cosas? Pues eso se va a acordar. No, es un antropomorfismo. ¿Ok?
Salmo 7:11 dice, Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios está enojado, airado, así, una ira desbordada como la de nosotros. No, obviamente. No es la misma ira de nosotros. Está usando un antropomorfismo. Y otra, Job 32:5. Y se encendió en ira contra los amigos de Job, ¿verdad? No, está utilizando otro antropomorfismo para podernos mostrar su carácter. Que, claro, Dios también no es como que, ay, va a dejar que todo mundo peque y que todo mundo haga lo que haga. No, por supuesto que no, ¿verdad? Pero no es en la manera en que nuestras emociones actúan por nuestra concupiscencia pecaminosa. Por supuesto que no. Él está usando antropomorfismos y lo vamos a seguir viendo, chicas, a través de toda la escritura, ¿ok? Entonces, vamos a este versículo, apúntenlo. Isaías 55, 8, 9, que ahí ya se los dije hace ratito un poquito, pero se los voy a dar completo, se los voy a leer completo. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí nos está diciendo en pocas palabras, tengo que utilizar antropomorfismos porque mis pensamientos son más altos, los de ustedes son así. Jamás, nunca ustedes van a poder comprender a Dios. Entonces, Dios tiene que bajar al nivel de nosotros o a nuestra humanidad para podernos dar el mensaje que nos quiera dar y es que utiliza este tipo de antropomorfismos, chicas, ¿ok? Entonces, ya quedó ahí entendido. No es que él se arrepintió de, ay, pequé o ay, me equivoqué. No, él estaba mostrando con ese antropomorfismo para que podamos entender, ¿verdad? Que se arrepintió, estaba mostrando su dolor, le dolió, a Dios le dolió el pecado de la tierra, del ser humano. Continuemos, chicas, entonces, ¿en qué nos quedamos? Ah, el último, el 8, ya allí vamos a acabar, chicas. Ok, bueno, Dios se arrepintió de haberlos creado y dijo, en el 7 dice entonces, dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Antropomorfismo, obviamente. Pero él sí iba a pasar juicio por sobre toda esta gente que estaba haciendo lo malo. Y el último, el 8 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta versión, nueva versión internacional, dice Noé contaba con el favor del Señor. Otras versiones, la mayoría dicen Noé contaba con la gracia del Señor o Noé halló gracia delante de Dios. Ok, ¿a qué se refiere esto? Bueno, primero que la gracia, la gracia aparece aquí en la palabra por primera vez. Nunca antes, en el Génesis del 1 al 6 hasta aquí, hasta el versículo 8 había aparecido la palabra gracia. Es la primera vez que aparece la palabra gracia o favor, como viene en esta versión, ¿verdad? Este, ¿Y a qué se refiere esto? Pues que en medio de todo lo horrible y espantoso que estaba sucediendo en este mundo lleno de maldad, atrocidades que estaban haciendo, en medio de toda esta noche negra que se veía aquí, brilla, ¿qué brilla? La luz de la gracia de Dios o el favor de Dios, como dice aquí. Ok, Noé encontró gracia delante de Dios, eso significa que encontró misericordia o que encontró el favor de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es, muchas de ustedes ya lo saben y las que no, hoy van a aprender, la gracia es el favor inmerecido. Es algo que no merecemos, ¿ok? Pero que Dios nos lo da como regalo. También la gracia se define como regalo inmerecido, ¿ok? En medio de tanta corrupción y juicio, también, obviamente, aquí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en lugar de él haber acabado con toda la raza humana, Dios preservó por su gracia a un remanente. Y lo vamos a leer en los próximos
clases que ya muchas de ustedes que han estudiado esta es la historia de Noé, saben lo que sucedió, que Dios preservó la vida de Noé y de su familia, porque aquí lo dice, que Noé contó o contaba con el favor del Señor o halló gracia de parte de Dios. Importante que les explique esto, chicas. Dios usa la gracia en el Antiguo Testamento diferente a como la usa en el Nuevo Testamento. La gracia en el Antiguo Testamento no es igual que la gracia en el Nuevo Testamento. Les voy a explicar el del Antiguo Testamento. La gracia del Antiguo Testamento, Dios la usaba con ciertas personas. En este caso, aquí estamos viendo a Noé y más adelante vamos a ver más personajes. Dios utilizaba su gracia con ciertas personas para mostrarle al mundo la salvación que venía en el futuro. O sea que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida de un Salvador. ¿Y quién era este Salvador? Jesucristo, obviamente. Todo apuntaba a la salvación del ser humano por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, esta es la primera vez donde aparece la gracia aquí en el Antiguo Testamento y todo apuntaba a lo que Dios iba a hacer en el futuro, que era que mandar al Salvador y salvar en sí a la raza humana. En las próximas clases vamos a estudiar bien, ¿verdad? Lo que es el diluvio, el arca, todo lo que les dije la vez pasada que tiene, todo eso tiene simbolismo con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, con la salvación. ¿Ok? Pero en la próxima clase lo vamos a ver. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicas. Hasta esto que llegamos a la culminación del capítulo 6, que es donde Noé encuentra gracia delante de Dios. Ahora, ¿cómo nos aplicamos esto a la vida? Observamos, interpretamos, aprendimos las diferentes posturas que tienen los teólogos y los eruditos. ¿Cómo nos aplicamos esto a nosotros, lo que acabamos de leer, cómo me lo embuto, cómo me lo aplico a mi vida diaria, todo lo que leímos? Bueno, pues aquí lo que vemos, lo que pudimos ver, chicas, es que la naturaleza del ser humano caída siempre va a tender a hacer la maldad, ¿cierto? Lo leímos, ¿ok? Nosotros fuimos hechos con libre albedrío, eso ya lo habíamos estudiado. Nosotros podemos decidir si hacemos el bien, si hacemos el mal, si obedecemos a Dios o si no lo obedecemos. Esta gente, para las que ya saben en qué terminó el asunto ¿verdad? Con el diluvio, esta gente nunca se arrepintió, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar en las próximas clases. Esta gente decidió en su libre albedrío no obedecer a Dios y seguir en su misma vida, ¿ok? Noé, sin embargo, halló gracia delante de Dios porque halló gracia delante de Dios y la próxima clase lo vamos a estudiar, porque él era un hombre justo, él era un hombre honrado, él era un hombre temeroso de Dios, imperfecto como todas nosotras, pero temeroso de Dios, ¿ok? Entonces, hoy aprendimos que la misericordia de Dios es amplia, ¿no? Imagínense, 120 años para que se arrepientan. Imagínense, la misericordia de Dios es amplia y grande, pero nosotras, y esa es la misma misericordia de hoy en día, por eso la palabra dice que Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios nos deja y espera y espera y espera, pero no por eso nosotros vamos a abusar, ¿verdad? De esa misericordia que Él tiene, porque va a llegar un momento en que va a venir el juicio, como les pasó a estos habitantes antidiluvianos. Pues vino el diluvio, a las que ya saben la historia, cómo culmina, perecieron, obviamente. Entonces, nosotros no vamos a abusar de esa misericordia que Dios nos da, porque Él espera. ¿Quiénes de aquí, mamás, o que cuando fueron niñas con sus padres, sí o no, que a las que somos mamás, cuando hacía algo, alguna de mis hijas, y vas a ver, y síguelo haciendo, y vas a ver, te voy a pegar, y te voy a pegar, y síguelo haciendo, ¿sí o no? O las mamás que nos decían, y síguelo haciendo, y te voy a pegar, y te voy a castigar, y te voy a castigar, y sí, nuestra mamá, ¿qué estaba haciendo? Extendiendo
su misericordia. Hasta que nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos, hasta que ya su mamá decía, no más, ya, pau, 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 o el castigo que nos pusiera, está castigado, váyase a su cuarto, o lo que sea. ¿Ok? Dios, como les dije, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y Él hace misericordia a quien Él quiera hacer misericordia. Misericordia. Él siempre va a tener misericordia con nosotros. Pero hoy aprendimos también que llega un momento en que Dios dice, ya, basta, porque la prueba está que mandó el diluvio, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar. No más, tienen este tiempo para arrepentirse, pero tienen que parar, tiene que haber un pare, porque si no, obviamente, las consecuencias lo van a alcanzar a uno. Nosotros, como cristianas, como hijas de Dios, siempre vamos a querer parar, ¿ok? Y la enseñanza de hoy que nos pudiéramos aplicar con este estudio es, si Dios le está hablando a ustedes que me están escuchando en este momento y a las que vayan a escuchar este video después, a mí el Señor ya me habló cuando estaba preparando el estudio y ya me dijo, para. Si Dios le está mostrando hoy, para de hacer eso, lo que sea, orgullo, soberbia, mentira, trampa, lo que sea, obedezca, hágalo ya. Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero llega un momento en que viene la vara de Dios, viene un momento en que viene el juicio de Dios y entonces sí ya nos caen todas las consecuencias. Miren lo que dice Salmos, apúntenlo. Salmos 34:21. Al malvado lo destruye su propia maldad. Al malvado lo destruye su propia maldad y los que odian al justo recibirán condenación. A final de cuentas, al malo su maldad lo va a alcanzar. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo malo, tarde que temprano vamos a cosechar una consecuencia. Tarde que temprano Dios va a hacer algo en su amor de papá, en el ejemplo que les puse de la mamá que nos decía, y cuidado de esto, y deja de estar haciendo esto. Era porque, ay, nuestra mamá era mala. No, era porque estábamos haciendo algo malo y ella quería que dejáramos de hacer eso, que a final de cuentas era algo que nos iba a perjudicar a nosotras mismas. Entonces, hoy las exhorto, chicas, de parte de Dios, a que si hay algo que usted está haciendo y tiene que parar, pare, ¿ok? Póngase a cuentas con el Señor, pídale perdón al Señor. Ahorita le vamos a orar, le vamos a pedir perdón al Señor por cualquier cosa que sea que esté haciendo. Acuérdense que la palabra del Señor dice que hasta que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Imagínense, saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos es contado como pecado. O sea que si a mí me piden alguien que ore por esa persona y yo no lo hago porque me da pereza, ah, ¿yo qué voy a orar? Que ore fulana. Ay, no, yo no tengo tiempo. Yo sé orar y orar es bueno. Entonces la palabra dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando somos indiferentes ante el dolor de alguien, ante el sufrimiento y nos hacemos ahí de la vista gorda, lo que sea, si está echando mentiras, si usted está haciendo trampa en algo, en el trabajo, si está cobrando de más, si está siendo soberbia, orgullosa, si está mintiendo en algo, lo que sea, si está juzgando con mano dura y de juicio y de condenación a alguien, pare. ¿Ok? Hoy es el momento para parar. Dios nos va a perdonar, claro que nos va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten de corazón, pero nos tenemos que arrepentir. Y si no se le viene nada a la mente, hoy le oro ahorita al Señor para que el Señor le traiga a la mente cualquier cosa que usted esté haciendo que no le agrade al Señor y que el Señor la mande hoy a parar de hacerlo, ¿ok? Porque el Señor nos ama y el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? El Señor nos quiere bendecir y el Señor obviamente no quiere que cosechemos la consecuencia de nuestro propio pecado, ¿ok? Así que bueno, chicas, vamos a orar. Que la batería se me va, chicas, si se apaga es porque la batería está así y tengo mi cargador bien lejos. Como no la puse a cargar, no me di cuenta. Vamos a orar, chicas, entonces, ¿ok? Y aquí terminamos el estudio bíblico. Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso que tú nos has dado, Padre, en donde tú nos has enseñado, Señor, el día de hoy
que tú eres un Dios de amor, Padre, pero también eres un Dios justo, eres fuego consumidor, Señor. Tú amas, Señor, lo bueno y aborreces el pecado, Padre. Y en tu amor de Padre quieres, Señor, que nosotros paremos de hacer lo que estamos haciendo mal, Señor. Si hay algo en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida, en nuestra actitud, mi Dios, que estamos haciendo que no te agrada, que ni siquiera nos hemos podido dar cuenta que es. Rásganos el velo, Señor. Hoy venimos este grupo de mujeres, Señor, y yo a pedirte, a clamarte, bendito Padre, que seas tú mostrándonos qué es aquello que estamos haciendo, que tú hoy nos mandas parar, Señor. No queremos traer condenación, no queremos traer juicio a nuestras vidas, ni cosechar consecuencias, Señor, de algo malo que estemos haciendo. Revélanos a través de tu Espíritu Santo cualquier cosa. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por todo pecado, por toda falta, por todo aquello que no estamos haciendo bien delante de ti. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Tu palabra dice, bendito Dios, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Te necesitamos para poder ser cambiadas, para poder ser transformadas, para poder hasta arrepentirnos, Señor. Te necesitamos, Padre, porque nuestra naturaleza pecaminosa, hoy aprendimos que lo único que sale de nuestra carne y de nuestro ADN pecador es hacer el mal. Solo tú, Señor, en nuestros corazones eres el que hace que nosotros procedamos haciendo cosas buenas, Señor. Gracias porque eres grande, porque eres maravilloso. Gracias porque a través del sacrificio de tu Hijo amado en la cruz encontramos perdón de pecados cada vez que te fallamos, Señor. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza maravillosa que nos has dado en esta noche. Bendito Señor. Te bendecimos, Padre, te alabamos, te exhortamos, te damos gloria y adoración porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, Padre, de aquellas que somos madres. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Que tu misericordia sea siempre, Señor, con nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre, por tanto amor inmerecido. Te bendecimos, te damos toda la adoración y toda la honra en esta noche y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, chicas. Bueno, pues les mando un beso, bendiciones y les dije que había mucho. La que quiera profundizar, ahí tiene un montón de versículos que les di para que profundicen en las diferentes posturas, pero a final de cuentas la enseñanza es lo que Ujú. importa, ¿verdad? Lo que el Señor nos está tratando de enseñar a través de su palabra. Así que bueno, chicas, que descansen. Nos vemos en 2 martes, si Dios quiere. Hagan su tarea, busquen los versículos y seguimos en contacto. Besitos y bendiciones. Buenas noches para todas. Buenas noches. Buenas Gracias, Buenas noches. Gaby. Bye noches. bye.